dice mujer de Jeroboam. Aleluya. Me olió el perfume. Se dio cuenta que llegué. Ay, como él no sabe si no ve. Pero es que él estaba conectado. Dios mío. Al que tiene presencia, tú no lo vas a engañar. Al que está revestido, tú no lo vas a engañar. A la pastora, tú no lo vas a engañar. Gloria. No estaban, pero hay gente, aún con liderazgo, aún con la estatura elevada de hombre, con apariencia como la mujer de Jeroboam, que están esperando ver qué tú vas a decir, que están esperando ver cómo tú vas a actuar, que están esperando ver cómo lo vas a recibir. Siento la gloria de mi amado, pero me llama la atención algo del profeta. Siento a Dios aquí. Me llama algo, y es que hay veces que la gente se cree que el líder tiene la muestra. Hay veces que la gente se cree que el pastor que Dios pone, Dios no le habla. No me pongan tan triste. Que vinimos con espíritu festivo, pastor, con espíritu de fiesta, porque vinimos a celebrar con esta juventud. No te dejes engañar, no te dejes engañar. ¿Sabe qué? Pasaba algo con el pueblo, que el pueblo trabajaba, el pueblo hacía, y que muchas veces estamos así, luchando con nuestra propia fuerza, luchando con mira, con lo último. Y por más que hacían, el Señor les habló y les dijo: están en sequía. Vamos al verso 10 del capítulo 1. Vámonos por la palabra, me gusta. Vamos ahí, búsquela conmigo, para que no se me ponga muy serio, para que usted vea que no son cosas mías, que esto lo dice Dios. Y le dijo: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre de esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Gente que trabajan y hacen y se quedan en lo mismo. Llevan años en la misma condición. ¿Sabe por qué? Porque solamente se preocupan por lo que merece, pero han dejado de preocuparse por lo que permanece, que es el amor a la obra del Señor, que es el amor a la casa de Dios, que es el amor. En estos días yo hablaba con mi mamá, y yo hablaba con un familiar mío, y yo le decía: qué incomodidad me dan ciertas personas. Me causan mucha incomodidad, me molesta. Jesús se molestó, revolcó las mesas. Hay gente que si uno pudiera. ¿Y sabes quiénes son esos, siervas? Los que pueden ver la necesidad en la casa del Señor y son los primeros que se van. Son los primeros. Y yo he visto este tipo de hermanos. Yo los he visto mucho, y eso sí que me da coraje pentecostal. ¿Sabes quiénes son estos? Los que cuando se acaba el culto se montan en el carro y no se van. ¿Sabes así? Se quedan montados afuera viendo lo que se está moviendo dentro, viendo lo que está pasando. Y ellos pueden ver que hay ventas en la iglesia. Ellos pueden ver que hay manos que se necesitan a la obra y se quedan en el carro montados. Mira qué es lo que hace. Mira la pastora dónde va. Mira la iglesia cómo está. Mira, ay, esos son los opositores. Te dije que vine a hablar con ellos también hoy. Y así se encontraban muchos. Y yo le decía: ¿cómo es posible? Si hay algo que en mi casa se me fue enseñado, pastora, fue el amor a la casa de Dios, fue servir a su obra, fue trabajar a la iglesia. Pregúntale a Débora cuántas veces nos teníamos que meter al caserío a trabajar para la obra del Señor, a trabajar por la vida,
viste, hay gente con 80 años en el evangelio y están secos. Hay gente seca, ministerio seco, levitas secos, pastores secos. Y así se encontraban muchos en esta sequedad. Y yo le decía, ¿sabe qué? Yo me acuerdo en mi principio, había algo que dice la palabra del Señor, y es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y yo recuerdo, pastor, que aunque yo era chiquitita, escúchese bien los jóvenes, aunque yo tenía a veces como 12 años más o menos, ya Dios estaba poniendo en mí un querer como el hacer. ¿Y saben cuál era ese querer como el hacer, pastora? Que yo llegaba a la escuela, llegaba a la intermedia, aleluya, yo sacaba todos los libros que yo tenía y me preocupaba por tener el libro mayor metido en el bulto. Y metía la Biblia. Yo siempre era bien flaquita, pregúntele a Débora si quieren. Pesaba como 50 libras mojadas. Yo era pelo nada más. Mi cuerpo tenía llegaba, ¿sabe qué? Y llegaba a la escuela y me llevaba la palabra del Señor. Y no solamente eso, pregúntame qué más. Pregúntamelo con algo. El expositor bíblico. ¿Y sabe cuál me llevaba, pastor? No me llevaba el del estudiante, me llevaba el del maestro. Y me metía a la escuela. Y cuando las maestras faltaban, cuando llegaban los mediodías, allí tú veías a la flaquita de 50 libras debajo del palo aquel, leyendo la Biblia, leyendo el expositor bíblico, preparándome, aunque no era maestra, tenía frío. Llegaba el Judí. ¿Y sabe cuál era mi preocupación, pastor? Yo tenía como 12 en aquel entonces y me ponía a estudiar el estudio bíblico. Y yo decía, ¿sabe por qué? Porque en la casa hay unos jóvenes que necesitan de alguien que les enseñe. Había una preocupación bien grande. Había un anhelo muy grande por las almas. Yo no sabía, pero tenía pasión. Yo no sabía, pero Dios me estaba levantando. Yo no hablaba mucha lengua. Yo no corría. Yo no danzaba. Yo no profetizaba, pero había pasión por la palabra. Y me sentaba. Y me costó mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de ser la Biblia y yo, el expositor bíblico y yo. Pasaba mucho tiempo, pero ahí leyendo la palabra, en la escuela leyendo la palabra, y leyendo. Y yo no sabía, pastora, que había unos ojos que me estaban viendo. Dile a un joven, dile, hay gente que te está observando. Quizás tú no te lo imaginas, pero los ojos de muchos están puestos en ti. ¿Y sabe qué? Cuando yo menos lo pensé, llegó un día un culto como este, un culto glorioso, y llegó alguien, llegó una mujer de Dios y me dijo, me llamó y me dijo, pon tus manos así. Cuando yo puse mis manos así, ella me dijo, desde hoy pongo en tus manos una juventud que fue marcada, pongo en tus manos una juventud que fue abusada, pongo, Dios mío, pongo en tus manos. Yo menos me lo imaginé, se cumplió la palabra. Yo no lo sabía, pastor, pero allí la gente estaba observando y llegó el momento en el que la semilla que se siembra tiene que comenzar a crecer. Dile a alguien, tiene que crecer. Tú no te vas a quedar todo el tiempo así. Dile, tú tienes que crecer. Y la semilla que fue creciendo, fue germinando. Dile, porque la semilla no todo el tiempo se queda como semilla, pasa a ser fruto. Y había algo de lo que este pueblo estaba haciendo, llevar el fruto. Comenzó a ver el crecimiento. Y cuando yo menos me lo imaginaba, yo llegaba a la escuela y el Señor me hacía ver cómo se sentían los jóvenes. Yo llegaba y había veces que el Espíritu Santo de Dios, hubo una vez que yo llegué a la escuela y cuando llegué hubo algo que me impactó, porque vi una jovencita que ese mismo día Dios me la había hecho ver en un sueño. Y yo dije, yo tengo que acercarme a ella. Cuando menos me lo imaginé,
imaginé, aleluya, llegó el día en el que me empeñé con ella en invitarla a la iglesia, porque el Señor me había mostrado las cadenas que había en ella, el dolor que había en ella, la tristeza que había en ella. Y para hacerte la historia resumida, llegó el momento que estando en el salón, Dios es tan preciso que la puso atrás de mí. Y yo dije, ¿ahora qué? La voy a amarrar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos para la iglesia. Y empecé a hablarle del poder de Dios, de la gloria que en el templo se desataba. Yo le decía, ¿sabe qué? Dios allí liberta, Dios allí levanta. Al que tiene depresión sale libre, al que llega enfermo sale sano. Yo le testificaba y yo le decía, yo he visto con mis propios ojos. Le pasé el papel. Le toma, apúntame el número, apunta tu número ahí, para que yo llamarte así yo te tenga que buscar para llevarte a la iglesia. Cuando sigo escribiendo en la pizarra, habían pasado como 5 minutos y no me daba el número. Y yo me estuvo raro eso. Cuando me volteo y miro para atrás, veo que me da el papel. Pregúntame qué pasó. El papel estaba lleno. Pregúntame de qué. De muchos números. ¿Cómo así? Yo no sabía que había gente que me estaba viendo. Cuando yo pasé el papel para atrás, el papel se siguió pasando. De silla en silla, de silla en silla, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cuando yo cogí el papel, jóvenes, el papel estaba lleno de números de teléfono. Cada culto llegaban de 3 en 3 los jóvenes, llegaban de 5 en 5. Y ahora, pregúntame qué buscaban. Pregúntamelo con ánimo, ¿qué buscaban? Gloria. Buscaban gloria. Ellos no querían una iglesia muerta, querían una gente con poder, querían gente con autoridad, querían gente llena. Joven que llegaba, joven que era bautizado con el Espíritu Santo. Que te lo digan aquellos 3 que estaban allí, que aun siendo unos nenes, con 5 años danzaban en el Espíritu, corrían en el templo, profetizaban. Yo no te hablo por cualquier cosa, hermano, te hablo con evidencia de poder. Siento a mi amado, siento a mi amado. Hoy Dios ha venido a levantar la gente que lleva años durmiendo, gente que lleva años en el sueño de la indiferencia, gente que lleva años que ya no vencen, que ya no sienten a Dios. Y aquel descendiente. Ahora yo quiero entrar a algo un poquito más profundo. Cuando Dios le habló a Joaquín, alguien que tenga un anillo por ahí. Ay, gracias, mami. Le dijo, vamos a hacer un símbolo, vente. Toma el anillo nuevamente. Aguántalo ahí. Joaquín tenía el anillo, que significaba autoridad. En aquellos tiempos, cuando se firmaba un anillo en un edicto, se ponchaba con el anillo. Como que había autoridad con el hombre de Dios. Como que había autoridad. Y la desobediencia de aquel hombre causó que Dios le dijera, y quitaré mi anillo de ti. Quitaré la autoridad que en algún momento te fue entregada. ¿Sabe qué triste perder la gloria? Perder la gloria porque me siento muy espiritual. Perder la gloria porque cuestiono mucho. Perder la gloria porque no entiendo. Perder la gloria porque le cuestiono a Dios que no veo nada. Perder la gloria porque... Y hay gente que antes andaban con autoridad, que tenían el poder de Dios, que cuando hablaban lo que estaba muerto cobraba vida. Las iglesias, ¿sabe qué? Es lo más triste que he visto en este tiempo, que las personas que son como Joaquín, que han perdido la gloria, les incomoda ver al que tiene gloria. Y he conocido mucha gente con autoridad, y he conocido hasta muchos ministros disque con autoridad, que desde hace tiempo ya el anillo les fue quitado, cuestionando la gloria de la gloria postrera.
criticar este mover. Muchos podrán señalar el mover que hay en esta casa. Muchos se podrán cuestionar cómo Dios se mueve, cómo Dios revela y lo que Dios hace. Podrán cuestionar. Gloria a Dios. Pero Dios le dijo a Zorobabel, y le dijo a ti, Jeremías 22:24, que la descendencia sea como este anillo de sellar. Cuando Dios le estaba hablando a Joaquín, le dijo que te arrancó de la mano y que sea desterrada con su descendencia. Dios rechazó a este hombre, pero Dios le dijo a Zorobabel, ahora sobre de ti te pondré como mi sello. Sobre de ti te pondré como anillo de sellar. Sobre de ti te pondré y te levantaré con autoridad. A ti te llamé yo, a ti te escogí yo. Y me encantó esto, que aquel que la gente pensaba que ya no se iba a levantar, vino con algo distinto. Dios le dice, te pongo a ti el anillo, te lo pongo a ti. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que lo que el hombre desecha, Dios lo restaura. Que lo que el hombre menosprecia, Dios lo escoge. Que lo que el hombre piensa que no está capacitado, Dios es el maestro de ellos. Yo voy suavecito para que miren, se gocen con esta palabra. ¿Saben qué? Dios lo puso a él. De entre tantos lo escogió a él. Y ahora pregúntame por qué Zorobabel. ¿Por qué? Dile, porque Zorobabel tenía una sangre especial. Porque Zorobabel tenía una sangre especial. Ahora yo quiero hablar con los que conocen mucho. ¿Saben cuál era la sangre especial? Porque la sangre de Zorobabel se conectaba con el linaje de David. Y el linaje de David hace conexión directa con la línea mesiánica. Es decir, que la sangre de Zorobabel conectaba con Cristo. La sangre de Zorobabel conectaba con el Maestro. La sangre de Zorobabel tenía linaje sacerdotal. Dile a alguien, menospreciado, pero escogido. Desechado, pero escogido. Pero fue a ti al que Dios puso el anillo. Fue a ti al que Dios dijo que iba a levantar. Fue a ti. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Había algo que cuando el profeta se levantó, se juntó con Zorobabel. Y si hay algo que el diablo le tiene miedo, que el Señor lo reprenda, es cuando el sacerdote se junta con el profeta. Si hay algo que los opositores no quieren, es que los pastores tengan a gente de visión al lado, que la iglesia tenga gente que Dios le muestra, a gente que se la pasa en la intimidad, a una iglesia que se la pasa en el aposento. Por eso la gloria que había en aquel lugar, ahora esto me encantó. Ahora me encantó más, porque ahora voy a hablar con los medidores de gloria. Pastor, vamos a hablar con los medidores de gloria, porque cuando Dios levantó a este hombre con la visión, aleluya, que Ageo comienza a decirle, vamos con el espíritu festivo, vamos a hacer, vamos a levantar, vamos a hacer aquí, vamos a poner. Y les dijo Dios esto: antes de que levanten piedra por piedra, antes de que comiencen a edificar, le dijo, meditad primero en sus caminos. Le dijo, primero reconozcan, en otras palabras, en dónde estaban flaqueando. Primero reconozcan en dónde estaban débiles. Primero reconozcan, ¿sabe por qué? Porque para ver un arrepentimiento, primero tiene que haber un reconocer. Primero tiene que haber alguien que diga, Señor, yo reconozco que ya no te busco como te buscaba antes. Yo reconozco que ya no te canto como te cantaba antes. Que ya no te
Dios mío. Y el pueblo que iba a comenzar a edificar, escúchame qué pasó, juventud. Comenzaron a decir, pero es que la gloria que había antes, allí en el templo de Salomón, era tan grande, era tan fuerte, era tan gloriosa, que comenzaron a menospreciar lo pequeño. Comenzaron, parece que a cuestionarse lo pequeño. Y Dios les dijo, ¿sabe qué? La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Su postrera estado vendrá a ser más grande. Lo que viene va a ser más grande. Lo que viene va a ser mayor. Y me encanta el capítulo 2, porque tiene por título la gloria del nuevo templo. Aquel templo que muchos quizás menospreciaban, aquel templo que la gente estaba acostumbrado a verlo en ruinas. ¿Sabe qué? Si hay algo que el Espíritu Santo de Dios ministraba a mi vida, ¿sabe cuántas veces nos sentimos quizás como aquel templo? Nos sentimos destruidos, nos sentimos sin fuerza, pero Dios ha venido a decirte, mi gloria va a ser mayor que la primera. Si hay algo que el Espíritu Santo de Dios siempre trabaja, es con el corazón contrito y humillado. Y Él le dice que dará a alguien entre vosotros que anhele esa gloria, que dará a alguien entre vosotros que anhele aquel mover, que anhele aquel principio, que anhele aquella búsqueda, que anhele aquella presencia, que anhele aquella intimidad, que anhele aquel principio. Y esto impactaba mi vida, porque muchas veces nos encontramos así. Y ahora yo quiero hablar con la juventud un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque también soy joven. Aleluya, ya tengo 25 años, mi hermano, para la gloria y la honra del Señor. Pero esto no me quita. Esto no me quita que para hoy estar aquí ministrando esta palabra hay procesos que hay que pasar. Hay desiertos que hay que vivir. Y para la gloria del Señor, desde niña instruida en el Evangelio, escúchese bien esto, mis amados, en esa llenura, en ese fuego. Y recuerdo, Débora se va a acordar de esto, que teníamos esa iglesia allí en Puerto Rico, una iglesia parecida así, donde había un mover, donde había muchos jóvenes que me acuerdan a ti. Habíamos muchos así como tú, muchos en ese fuego, en esa llenura. Yo te miraba con todo respeto y me remontaba a aquella juventud, me remontaba a esa pasión, a esa llenura, que aquellos jóvenes danzaban hasta en los especiales, hasta en la presentación de visita. Tú veías que se sacudía una gloria. ¿Sabes qué, joven? Y llegó el momento en mi vida que yo siempre estaba trabajando la obra del Señor. Dormíamos en el templo. Era tanta la pasión, pastor, por estar en la casa del Señor, que los días que no habían culto nos inventábamos algo con tal de llegar a la iglesia. No había culto, pero era día de limpieza. Y yo convencí a mami que me prestara el carro. Yo le decía, Tacho, mami, préstame el carro, porque voy con los jóvenes que vamos a limpiar las ventanas. Las ventanas se quedaban igual. Tratábamos. Una pasión, joven. Había un hambre de Dios. Había un hambre tan terrible que llegábamos a la iglesia y de que comenzábamos a limpiar, poníamos alabanza y comenzábamos, mira, a pasarle el pañito a la iglesia. ¿Y sabe qué era lo más lindo, pastora? Que se hacía con amor, que se hacía con pasión. Limpiábamos la casa del Señor porque estábamos agradecidos de su gloria, porque estábamos agradecidos de su presencia. Y le decíamos, Dios, gracias, porque ya no somos los mismos. Dios, gracias, porque me sacaste de lo vil y menospreciado. Y allí llegábamos a limpiar. Y éramos tan pentecostales, que sacábamos el mapo, sacábamos las cobas y llenábamos el cubo, le echábamos Fabuloso o Mistolín. Y si no había uno, buscábamos el Mesaldé. ¿Y sabe qué era lo más lindo? Que le echábamos Fabuloso, le echábamos Mistolín y le echábamos aceite de oliva 100% puro. Y comenzábamos a
decíamos, hoy Dios va a libertar a fulano. Aquel que vino medio empichonado hoy sale libre. Sí. Y cuando los jóvenes venían, le teníamos una frase y le decíamos, no seas carnú, métete con Dios, vamos a orar, vamos a buscar presencia, vamos a buscar fuego. Ahora, y mapeábamos, y que con aceite. Pregúntame qué pasaba. Llegaban los hermanos y yo veía un corre y corre en el espíritu. Yo veía un poder de gloria. Yo veía un poder. Yo veía una autoridad. Y por ahí salían los niños con 5, 10 años en una piernita. Por ahí salía Brian, allí donde tú la ves, chiquitito, parecía un najerito, pero lleno de la autoridad de Dios, lleno de la unción de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes dónde estaba esa gloria? ¿Dónde se esconde esa gloria? En el amor a la obra, en el amor a la vida, en el amor a la santidad, en el amor a su presencia, en el amor al fuego, en el amor a la integridad, en el amor a la rectitud, en el amor a la gloria. Y estas eran cosas sobrenaturales que experimentábamos. Y tuvimos que venir con ese espíritu fiestivo. ¿Y sabes qué hacíamos? Cuando había un joven, dentro de los jóvenes, algo pasaba. ¿Sabe qué era? Camila, te cuento a ti, Camila. ¿Sabe qué pasaba, Camila? Que se enderezaba uno y se viraba otro. Se enderezaba a veces uno y se enderezaba otro. ¿Y sabéis lo que hacíamos? Cuando veíamos que había uno tan siquiera con las manos abajo, nos metíamos de madrugada a la iglesia. Pasábamos horas orando hasta que ese uno que estaba medio tuerco, hasta ese uno que estaba medio virado se comenzara a enderezar, se comenzaba a levantar. Y sabes que teníamos una iglesia, y la iglesia era de zinc, ¿verdad, Débora? Era de zinc, mi hermano, y cuando la temperatura se ponía 100, que se ponía caliente, a veces estábamos en el altar y se escuchaba del sol que era tan fuerte, y a veces con hambre, a veces cuestionando, mira mi hermano, con muchas cosas, pero no salíamos de la intimidad hasta que el hermano saliera restaurado, hasta que el hermano saliera levantado. Y que mucho eso se ha perdido. Fulano se cayó, ay mira, nosotros lo sabíamos, nosotros siempre nos los esperamos. Fulano ya no está adorando como adoraba antes, y eso se veía venir. Eso se venía a ver, eso se estaba esperando. El amor, eso era lo que tenía que volver a llegar a la casa. Eso, y te estoy hablando esto, y no te estoy diciendo que en esta casa esté careciendo de amor, no te estoy diciendo que en esta casa esté careciendo de presencia, te estoy diciendo que todavía queda una casa que ama la gloria, que ama la presencia, que ama la santidad. Y esto, ¿saben qué? Ahora sí, llegó el momento en el que Dios nos dijo esto. Nos saca de Puerto Rico y nos lleva a Conérico. Allá conocimos a Emuel, conocimos a mucha gente linda de poder. Me acuerdo, Mónica era la presidenta de los jóvenes, si no me falla la memoria, allí en el distrito, cuando llegamos allá. Pero sabe que venía de una iglesia así como esta, hermosa. Y cuando llegamos allá, llegó el proceso de que yo estaba acostumbrada a esa gloria, pero ¿sabe qué me pasó, pastora? En un momento de mi vida sentí que me cansé, sentí que ya no era lo mismo, estaba cansada, tanto trabajo, tanto hacer, y sentí, sierva, que me cansé, un poquito me cansé, me llegó el cansancio. Y como Dios no se descuida, y como Dios confronta tu cansancio, dile a alguien: Dios confronta tu actitud de combate, Dios confronta tu actitud de ministro,
Dios confronta tu actitud de profeta. Dios confronta tu actitud de levita. Cansada la obra. Llegó un momento en el que trabajábamos mucho para la obra. Demasiado, mi hermano. Pero qué rico, escúchese bien. Y trabajábamos y hacíamos, pregúntale a Débora, venta de flanes. Y vendíamos flanes para trabajar a la obra. Y para que la obra estuviera bendecida, para que la obra estuviera, mira, fructificada. Y porque amábamos a Dios, pastor, vendíamos flanes a todo el mundo. Y éramos los jóvenes, salíamos con el uniforme de la escuela con peste a lápiz y nos metíamos en donde sea a predicar y a llevarle flanes a todo el mundo. Y así nos íbamos para el culto. Pero llegó el momento en que yo decía, ya estaba ya como cansada. Llegamos a Conérico y ¿sabe qué pasó? Gemón, se acabó echarle el aceite al cubo de mapiel. Se acabó trabajar y vender flanes bajo el sol. Se acabó. Y recuerdo que llegó una madrugada en mi cuarto, cuando el Espíritu de Dios te da un encuentro que te levanta de la cama y te sacude. Yo recuerdo que yo estaba allí en ese frío, casa allá adentro, Dios mío, una nevera, un reprendo. El Espíritu de Dios me levanta, quedé así derecha. Y ¿sabe qué? Extrañaba tanto trabajar a la obra. Extrañaba tanto eso, pastora. ¿Y sabe qué fue lo que me vino al pensamiento? Fue lo siguiente. En mi cama allí, con aquella nieve, que allí el sol ni se ve, yo dije, qué bendecida yo era y no me había dado cuenta. Qué bendecida yo era y no lo sabía. Qué tonta fui por haberme cansado. Qué tonta fui por haberme dicho que ya estaba cansada, que quería algo nuevo. Dios mío. Extrañaba aquella gloria de mi casa. Extrañaba aquella gloria de mi familia. Sé que Débora conoce lo que es extrañar la gloria. Habrá alguien que pueda decir, yo extraño aquella gloria con el que el Espíritu de Dios me conmovía. De cuando comencé a pastorear, de cuando comencé a ministrar.